Únete a mi adoración. Entra a su presencia. Ven y descubre su asombrosa gracia. Desde el reino de luz eterna, un Salvador vino a sanar. Jesucristo, dulce mirada, guiándonos a su gracia. Jesús, Redentor, tu resplandor, la noche alumbró. Jesús, Salvador lleno de gracia, te adoramos. Te adoramos. Vamos, déjate llevar en su presencia. Entra a su maravillosa gracia. A través del caos y las tormentas, en sus brazos hallamos gracia. Su melodía, suaves aguas, nos restaura, nos completa. Redentor, tu resplandor, la noche alumbró. Jesús, Salvador lleno de gracia, te adoramos. Te adoramos. Sinfonía angelical, resuena la gloria que trae Jesús. Brisas suaves, su armonía, susurro de su amor que no cesa. Que cada nota y acorde proclame al Señor resucitado, con melodías que toquen el alma con la gracia de Jesús. Se despliegue la gracia
Salvador lleno de gracia, te adoramos. Entrega tu vida a Jesús ahora mismo. Recibe su gracia salvadora. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con tu segmento Viviendo Fiel. Estamos ahora en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento. Iniciamos con una introducción y hoy vamos con la clase número 1 de este libro de Marcos. Estoy en la versión Reina Valera 1960 y quiero darte la bienvenida fraternal, calor humano, trato de hermano. Felicidades porque estás aquí sintonizando lo que es Viviendo Fiel y Sin Límites Internacional, sea por radio, televisión o internet. Son muy bienvenidos todos y un caluroso saludo para todos. Y vamos a iniciar. Quiero que traigas un cuaderno y un lápiz para tomar notas. Ya estamos cubriendo todo el Nuevo Testamento y estamos en el libro de Marcos. Hoy la clase número 1. Solamente vamos a hacer un solo versículo para iniciar. Marcos 1, versículo 1. Quiero decirte de antemano que Marcos es un libro que tiene 16 capítulos. Es un libro que es rápido y a la vez lento. A veces Marcos como que escribe muy rápido las cosas que van pasando. De ahí delata en ciertos capítulos para que nosotros llegamos a comprender y a entender más al fondo lo que está pasando. Así que vas a ver en Marcos que hay secciones cortas de cosas que están pasando. Entonces hay otros áreas del libro que son más largos, más lentos. Y esto es lo que te digo, 16 capítulos, a veces rápido, a veces lento. Cuando va lento es para que enfocamos a entender al profundo lo que está pasando. Si tuviera que poner un título para la clase de hoy, sería Principio del Evangelio. Principio del Evangelio. Vamos a leer Marcos 1, versículo 1. Principio del Evangelio. Ahí está el título. Desde el principio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Solamente un versículo estamos haciendo en esta primera clase porque con una sola oración, Marcos, quizás a través de Pedro, porque creímos de que Marcos era escriba también para Pedro. Quizás Pedro lo decía y Marcos lo escribía, pero el hecho es en una sola oración. Ha dicho cosas que han sido ocultos desde generaciones, desde la eternidad. Dice principio del Evangelio. Debemos de pararnos y dar gracias a Dios de que inició el Evangelio en este tiempo, cuando vino Jesús, cuando nació, cuando creció, cuando empezó su ministerio. Principio del Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio es de Jesucristo. Es muy importante que lo entendamos. El principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Marcos no anda con cosas, está clarito. Principio del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué significa esta palabra? Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa esta palabra Evangelio? Y más detalles vamos a sacar de este versículo. Pero quiero que tú te des cuenta que cuando habla aquí Marcos, dice principio del Evangelio. ¿De quién es el Evangelio? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Son tres cosas sumamente importantes para los creyentes y para los que no conocen a Jesús. Pueden empezar aquí y empezar a comprender
de que el Evangelio tuvo un principio. Aquí está el principio. ¿Y de qué se trata? De Jesucristo. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Cristo quiere decir ungido. Jesús quiere decir Yeshua. Yeshua salva a través de su ungido. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Por eso te digo que Marcos no juega con las palabras. Con una sola oración me va a detener aquí como una media hora para darte más profundidad. Hay 5 temas que confirman aquí en el libro de Marcos. Son 5 temas confirmados durante el libro de Marcos. Hay más, ¿verdad? Pero son 5 temas sobresalientes. Número 1, Jesucristo es el Hijo de Dios. Número 2, el Padre lo anuncia. Número 3, los demonios lo reconocen. Número 4, Jesús lo afirma. Número 5, el centurión lo confiesa. Ahí estamos con los 5 temas principales del libro de Marcos. Vamos a aprender cosas muy buenas, excelentes. Vamos a gozar en este libro como no has gozado nunca quizás en tu vida. No pierdas ni una clase, porque Dios va a estar obrando a través de este libro para que el Evangelio sea predicado, para que Jesús sea resaltado, para que Dios confirme a Jesús, para que tú comprendes lo que es el Evangelio, la cual te puede salvar, Todo esto está en este libro. Pero quiero decirte también que cuando leímos aquí y dice principio del Evangelio, ¿qué significa esta palabra Evangelio? Evangelio es una palabra adaptada mundialmente por todos los cristianos y su uso viene mayormente porque en la Biblia tenemos los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se refiere como los evangelios. ¿Qué es evangelio? Pues hay gente que lo vean así y dice, pues son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, estos son los evangelios. Pero ¿cuál es el origen de esta palabra, evangelio? ¿Fue inventado por los discípulos de Jesús esta palabra evangelio? ¿O ya existía? Son preguntas que debemos de hacer para saber. Cuando dice principio del evangelio, algo empezó, algo inició que no había iniciado, algo que había sido prometido y ahora se está llevando a cabo, se está iniciando. ¿Y qué es el evangelio? ¿De quién es? De Jesucristo, el ungido de Dios. ¿Y quién es Jesús? El Hijo amado de Dios. La palabra que conocemos como el evangelio proviene del sustantivo griego egelion. El léxico griego ofrece 3 significados diferentes. El primer significado de la palabra evangelio es las buenas noticias de Dios para los humanos. El evangelio, las buenas noticias de Dios para los humanos. Se puede leer así: principio de las buenas noticias de Dios para los humanos, de Jesucristo, Hijo de Dios. Número 2, detalles relacionados con la vida y ministerio de Jesús. Principio de los detalles relacionados con la vida y el ministerio de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 3. Un libro que trata de la vida y la enseñanza de Jesús. Se puede leer así: principio de un libro que trata de la vida y la enseñanza de Jesús. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Entonces, esta palabra evangelio también es algo más profundo, porque en el evangelio nosotros aprendimos de la vida y la muerte de Jesús y su resurrección. El evangelio es que Dios envió su Hijo unigénito, su Hijo amado, desde los cielos a la tierra a nacer como humano. La palabra tomó forma de hombre y vivió entre nosotros. La palabra nos decía que viniera a la luz, pero dice que la gente del mundo prefería la oscuridad y no venían a la luz, pero algunos vinieron y lograron ser salvos. Nosotros, quienes pertenecemos a Jesús, somos de los que somos salvos mediante el evangelio de Jesús. Los que lo rechazan, los que lo han rechazado, prefieren quedar en las tinieblas, no tienen salvación. Jesús es el único camino que conduce al Padre. Mohammed, no. Buda, no. Los dioses de los de India, no, ninguno. Solamente Jesús es el Hijo amado de Dios. Solamente Jesús
fue matado en una cruz, enterrado en una tumba prestado y lamentado de entre los muertos por el poder de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tiene un evangelio, una historia. En esta historia, nuestra vida puede ser transformada. Nuestros pecados pueden ser perdonados. En esta historia del evangelio, nosotros llegamos a comprender el amor de Dios. Si podemos comprender, es que el amor de Dios es tan grande, tan enorme, tan profundo, que creímos de que lo conocemos y lo sabemos, y al final no, porque es más grande que podemos imaginar. Todo el mundo esperaba que al acabar los profetas, lo que tenían que decir, y quedara 400 años de silencio, que iba a venir Dios con venganza contra la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? Sorprendió a todo el mundo. ¿Y cómo los sorprendió? Nos sorprendió con el evangelio de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, el hecho de que Él volvió de entre los muertos y estuvo 40 días enseñando a sus discípulos, visitando, que nadie le puso mano como para detenerlo porque no podían. Él aparecía y desaparecía, pasaba por paredes porque tenía un cuerpo espiritual, igual como nosotros vamos a tener. Él era reconocible, comía comida con los discípulos, pero pasaba por las paredes, los muros. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo quiero pasar por unos muros también. Cuidado. En los países de ustedes tienen unos muros grandes que rodean toda la casa con alambres, con electricidad, con perros, con todo. Ahí voy a pasar yo como nada. Ya en aquel día que tengo este cuerpo espiritual. Hombre, no me van a querer sacar una escopeta ahí. ¿Sabe qué? Durante siglos la iglesia prestó poca atención al Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque lo consideraban simplemente una versión abreviada del libro de Mateo y que tenía muy poco valor propio. Decían los grandes estudiantes de la Biblia en los tiempos antiguos, los tiempos del primer siglo, decían de que el libro de Marcos era una repetición de Mateo, pero abreviado, así que no tenía mucha importancia. Algunos otros prejuicios contra Marcos, el libro de Marcos, incluyen que Marcos es un testigo indirecto. Indirecto porque no fue apóstol. Indirecto porque se supone que él escribió lo que quizás Pedro decía. Un testigo indirecto. Por eso le pusieron menos valor al libro de Marcos. Y por lo tanto, menos importante que Mateo y Juan. Tomaron de más importancia los libros de Mateo y Juan que el libro de Marcos. Y que decían que tiene muy poco material propio. Es el más corto de los evangelios, solamente 16 capítulos, y son capítulos breves, como te digo, rápido, lento, pero se cumple con 16 capítulos. El más corto de los evangelios. Decían ellos que no demuestra ningún desarrollo teológico. Por ejemplo, el libro de Lucas profundiza en la misericordia, Mateo en el Mesías esperado, Juan en la cristología. Son palabras que usan la gente que estudia en teología. Y ellos miraban al libro de Marcos como una repetición, una versión breve del libro de Mateo, que no traía nada nuevo. Por eso lo pusieron a un lado, también marginalizado el libro de Marcos, porque también el que lo escribió, Juan Marcos o Marcos, no era testigo directo. Estos puntos de vista cambiaron radicalmente en los siglos XIX y XX, cuando Marcos pasó a ser considerado el primer evangelio escrito y tanto de importante valor histórico. Descubrieron de que el libro de Marcos fue el primer evangelio que fue escrito sobre la vida de Jesús. Entonces, esta crítica que lo tenían, que era una repetición de Mateo, que no traía nada nuevo, que era bien corto, que era rápido, después era lento, después rápido, después lento. ¿Sabe qué? Marcos fue escrito antes de Mateo, antes de Juan, antes de Lucas. Entonces, de hecho, podrían decir que el libro de Mateo sacó temas y duplicaba cosas que decía Marcos, cuando antes decían que Marcos había copiado a Mateo. Pero ahora descubrieron la verdad, que el libro de Marcos fue escrito primero. Por eso
tiene gran importancia y valor histórico. Marcos ahora es considerado el más antiguo de los evangelios, con pocas interpretaciones del editor, y posteriormente se convertiría en un fuente histórico más cercana a los hechos. Ahora sí están viendo que el libro de Marcos es fiel a lo que pasó. Y todos son fieles, ¿va? Porque es la Biblia. Pero Marcos, su estilo de escribir, esto de que iba rápido, lento, nos ayuda a comprender esos temas principales que hablamos, las 5 temas principales del libro sobre la vida de Jesús. Y sabe que en los últimos años los estudiosos han llegado a apreciar el Evangelio de Marcos como una obra literaria única, con su propia estructura narrativa, temas teológicos y propósitos cristiológicos. Ay, cuando somos muy estudiados, inventamos estas palabras que son tan difíciles para decir. Yo creo que lo inventan para que gente como yo no los pueda decir muy claramente. Estas palabras no aparecen en la Biblia, son inventos de hombre, pero se entiende que se usa estas palabras para explicar lo que es la teología. A mí me cuesta decirlos. El Evangelio revela el retrato fascinante y único de Jesús, una contribución importante a la comprensión que tiene la Iglesia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El libro de Marcos, sumamente importante. Ojalá que sea súper mega bendecido.